Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 13 de abril 2020. Apocalipsis para niños en nuestra serie, estamos en el devocional número 104. El juicio de su presencia. Iniciamos hoy esta enseñanza basados en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Es muy grato predicar y oír predicar a otros acerca del amor de Dios, de su perdón, de su gracia y su misericordia. Pero la Biblia también nos habla del juicio divino. No predicar sobre el juicio de Dios sería tan peligroso como si un médico no nos informara jamás de nuestra enfermedad y nunca nos diera un remedio, un medicamento. Un médico hace bien en hablarnos de la salud y de los medios para conservarla, pero hace bien también en decirnos de nuestras enfermedades y de los medicamentos para combatirlas. El Apocalipsis nos presenta una realidad eterna. Dios es juez justo. Y el texto que hoy estudiamos nos enseña las implicaciones de este atributo divino. Leamos el texto. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salía otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. En los evangelios el Señor contó una parábola que definitivamente tiene que ver con lo que dice este pasaje. Debemos leerla. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 24 al 30. Es evidente que el Señor habló de juicio, pero como algo que habría de suceder en un tiempo especial. Dijo en esta parábola, no, hay que esperar hasta la siega. Así que, he aquí la enseñanza de hoy. Hay un tiempo oportuno para el juicio de Dios. El Señor ya había advertido durante su ministerio en la tierra con tantos discursos como la parábola, y además con otros pasajes. Por ejemplo, en Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y también dice Mateo 13:24 al 30. Bueno, es la parábola que mencioné antes, pero déjeme solamente leer el final. Recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla. Y también dice el Evangelio de Mateo 13:33 al 43. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogeránlo de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el mediodía, como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El juicio de Dios es inevitable. Eso es lo que dice este pasaje del Apocalipsis y se corrobora, por supuesto, en pasajes anteriores, escritos anteriormente. En el Antiguo Testamento también los profetas lo habían mencionado. Echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosad las cubas porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Eso es Joel 3,
del 13 al 14. Pero ahora se nos presenta una manera muy gráfica, clara y contundente. Un día el trigo y la cizaña que crecieron juntos serán cortados. Un día los corderos y los cabritos serán separados. Un día Dios traerá a la luz toda cosa oculta y ya no habrá injusticia alguna. Existen diferentes interpretaciones respecto a los ejemplos de juicio que se nos presentan. Algunos opinan que se trata de dos juicios distintos. Dicen que la siega representa la cosecha de los creyentes y la vendimia de los racimos la destrucción de los impíos. Aunque cabe decir que algunos lo interpretan exactamente al contrario, encontrando una relación entre la vid y el Señor Jesucristo, lo cual tiene sentido. A mí me parece que el centro del asunto es la inminencia de un juicio, y con eso deberíamos quedarnos. Aunque sí me inclino a creer que la siega se refiere a un juicio universal que habrá de separar el trigo de la cizaña, es decir, los creyentes de los incrédulos, y la vendimia posiblemente se refiere al juicio dentro de la iglesia, es decir, la revelación de los que son discípulos verdaderos y los falsos. Pero, de cualquier manera, es evidente que estas figuras literarias, que estos símbolos hablan de un juicio inminente. Y la verdad es que encontrar los pormenores sería lo de menos. Lo demás o lo importante es que habrá un juicio. Por algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Joel 3, del 2 al 12, que dice: reuniré todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y Zacarías 14, 1 al 4 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, y a sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en la tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Los judíos creían que los gentiles serían traídos a Jerusalén para ser juzgados. Esta idea era popular en la época de Juan. Así que tal vez la alusión a las afueras de la ciudad es una alusión a Jerusalén como origen de la fe, y a la fe cristiana como parámetro en donde será medida toda persona. Porque aquí se habla de medir, de poner en el parámetro a toda persona para saber si pasa o no pasa el examen. De cualquier manera, la cosa está clara: habrá un juicio para todo ser humano. Esta era una idea importantísima para los cristianos perseguidos de la época de Juan, porque estaban siendo objeto de terribles injusticias y debían alentarse con la idea de una retribución de parte de Dios para sus enemigos. Es decir, los cristianos de aquel siglo, que recibieron el Apocalipsis por primera vez, estaban siendo perseguidos y ante los tribunales estaban perdiendo las batallas, porque el soborno, la influencia, el odio o la maldad de los gobernantes contra el cristianismo les hacía perder toda batalla de juicio, de justicia, y no había justicia. Y por eso que se les dijera: habrá justicia, habrá un juicio y habrá justicia. Oiga, eso hasta a mí me emociona muchísimo eso. Me emociona sobremanera. Me he dado cuenta de una cosa muy interesante ahora en este asunto de la contingencia. Por cierto, estoy desarrollando una idea, una serie de personajes. Me he dado cuenta que durante esta contingencia, pues hay esfuerzos de la Iglesia de Cristo. Los pastores, como un servidor y otros muchos, cientos, miles, estamos haciendo un esfuerzo por compartir con ustedes palabra de Dios. Estos devocionales con el Paz yo los hago hace muchísimo, pero durante este tiempo he hecho más además de los devocionales. Cuento un cuento a los niños, hago un minuto de eternidad, doy estudios diarios para la iglesia y para todos los que se conecten. Y cuando veo en el internet, veo otros pastores y otro. Ayer, domingo, qué maravilla, qué maravilla. Uno no podía agarrar su teléfono y abrir las redes sociales sin encontrarse con iglesia fulana, iglesia Benecer, iglesia Oreb, otras muchas Orebes como nosotros, iglesia Maranata, montones. Algunos, lo he dicho ya, algunos con evidente producción, sofisticada producción, incluso con manejadores de imagen posiblemente, y se nota la calidad en la grabación, y otros hermanos sencillos que evidentemente lo están haciendo con un celular, y con un celular de generación antigua.
ni siquiera tan nuevo, porque se ve borrosa la imagen. Y se ve ahí su recámara con el ropero de la abuelita entreabierto y una pijama colgando. Bendito sea el Señor, que cada quien con su esfuerzo. Yo aquí en mi biblioteca, y si está acomodado es porque mi esposa hizo el trabajo, porque si no yo lo tendría todo tirado. Pero cada quien hace su esfuerzo a su manera. Pero me he dado cuenta de una cosa. Hay un personaje también, me refiero a muchos personajes, pero es una especie de identidad, un síndrome de algunas personas que evidentemente se sientan en el internet a buscar a quién criticar, a buscar a quién tirarle. Son esa gente que no hace nada y critica a los que hacen algo. Cuando uno piensa aquí en la justicia divina, en que un día habrá un juicio, uno dice, qué bendición, qué bueno que va a haber juicio. Qué bendición que un día Dios revele las cosas y revele el trigo separe el trigo de la cizaña, los chivos saltones de las ovejas verdaderas. Sí, sí, da gusto eso. Ahora yo hablo de nimiedades, si usted quiere, de personas que critican lo que sea, pero los cristianos de aquella época hablaban de persecución, de asesinatos, de violaciones terribles. Y Dios les dice que habrá juicio. Y es una palabra de aliento para ellos. Es una palabra de esperanza, de que habrá justicia para ellos. Debían alentarse con la idea de una retribución de parte de Dios para sus enemigos. Y no es que decíamos los seres humanos venganza necesariamente, sino le hacía a los cristianos entender que eso no se va a quedar así, que un día la verdad se sabrá. Porque no es el castigo de los injuriadores que uno persigue, sino que se sepa la verdad. Eso sí alienta el corazón, especialmente cuando se es una iglesia perseguida, como estaba siendo perseguida los cristianos del primer siglo. Para nosotros debe ser, además de una esperanza de justicia, un llamamiento a la santidad, porque si habrá juicio, valdría la pena vivir en santidad, vivir en honestidad, en honorabilidad, haciendo lo correcto, haciendo lo que dice su palabra, más allá de críticas y más allá de insensateces, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que, hermanos míos, esta es la enseñanza de hoy. Hay un tiempo oportuno para el juicio de Dios. No nos anticipemos nosotros juzgando a los demás. No nos anticipemos. Pero si experimentamos persecución de cualquier tipo, confiemos en que hay un juicio de Dios. Se hará justicia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.